Buenos días, soy el doctor Hermán Esteban Ordóñez, docente de la Cátedra de Semiología, y vamos a dar continuidad a las charlas que habíamos establecido para este módulo, hablando en el día de hoy de los síndromes de infección urinaria y de la semiología de la orina. En primer lugar, vamos a dividir a los mismos en dos síndromes: el síndrome de infección urinaria baja y el síndrome de infección urinaria alta. La división no es meramente anatómica, sino que lleva implicada o lleva implícita en sí misma dos síndromes que no se parecen demasiado uno al otro. Tienen modalidades y presentaciones diferentes uno del otro y por eso conviene estudiarlos por separado, pese a que ambas infecciones asientan en el mismo órgano, aparato o sistema. ¿Sí? Vamos a comenzar diciendo lo que es la infección urinaria baja, y es el conjunto de signos y síntomas que se producen por la inflamación de la uretra y la vejiga. Acá tenemos representado en forma anatómica la uretra y la vejiga. Entonces el síndrome de infección urinaria baja se produce por la infección o inflamación de la uretra y de la vejiga. En cambio, el síndrome de infección urinaria alta está producido por el conjunto de signos, o aparece con el conjunto de signos y síntomas cuando se produce infección de los uréteres, los cálices y la pelvis renal. Uréteres, cálices y pelvis renal. Nos abocamos ahora al estudio de la infección urinaria baja. Ya la habíamos definido: la infección del tracto urinario bajo, es decir, la uretra y la vejiga. ¿Qué generalidades vamos a decir respecto a la misma? La mayoría de las veces, aunque no siempre, pero sí en un gran porcentaje de casos, está provocada por la infección o contaminación de la vía urinaria baja por un germen que ustedes ya han estudiado, que es un bacilo que no capta la tinción de Gram y por eso entra dentro del grupo de los denominados bacilos Gram negativos y que se denomina Escherichia coli, proveniente del exterior, es decir, que son gérmenes exógenos con relación a la vía urinaria. ¿En quiénes se va a dar con mayor frecuencia este síndrome de infección urinaria baja? Es más frecuente en el sexo femenino por una cuestión anatómica. En primer lugar, las mujeres tienen su uretra más corta y más recta que la uretra masculina, lo cual facilita el ascenso de gérmenes exógenos. Aparte, esta uretra corta y recta tiene proximidad anatómica con la vagina y con el ano, es decir, la uretra, que es una cavidad aséptica, tiene una proximidad anatómica con dos cavidades sépticas como la vagina y el ano, lo que facilita el ascenso de estos gérmenes exógenos desde el exterior, sobre todo durante el acto sexual. ¿Sí? ¿Qué otros factores predisponentes tiene la infección urinaria baja? Sobre todo en mujeres, el uso de bidet o el uso de ropa ajustada. Ambos son factores predisponentes. Con respecto al hombre, vamos a decir que en el hombre joven la infección urinaria baja se ve favorecida por el acto sexual o por la presencia de una estrechez en el prepucio que actúa como un factor obstructivo al flujo urinario y que se denomina fimosis y que constituye un factor predisponente para la aparición de infecciones urinarias bajas en hombres jóvenes. Cuando el hombre es adulto, el varón adulto, la obstrucción aparece por otros motivos. En este caso, por una patología frecuente en dicha edad que se denomina hiperplasia prostática benigna. Esta hiperplasia prostática benigna provoca una obstrucción en mayor o en menor grado al flujo urinario a través de la uretra prostática, lo que favorece
la presencia o la aparición de infecciones de la vía urinaria. ¿Por qué consultar a una persona que tiene una infección urinaria baja? Debemos decir que esta infección urinaria baja es muy rica en síntomas. Rápidamente, esta riqueza sintomática lleva a la persona a la consulta. Difícilmente una persona que tenga una infección urinaria baja demore la consulta con el especialista o con el médico. ¿Por qué? Porque tiene muchísimos síntomas que lo incomodan o la incomodan y generan una alteración en el desenvolvimiento diario de la persona. Ese conjunto de manifestaciones que tienen las infecciones urinarias bajas reciben el nombre de síndrome miccional. La persona con una infección urinaria baja característicamente tiene un síndrome miccional. A estos síntomas los va a referir con una duración variable, pero que generalmente no es lejano su inicio al momento de la consulta por lo que acabamos de mencionar. Suele ser una consulta precoz. ¿Cuáles son esos síntomas que lo llevan a la consulta o la llevan a la consulta a la persona? En primer lugar, un síntoma importante que se denomina disuria. ¿Qué es la disuria? Es la sensación de ardor o dolor al orinar. Es una alteración de la micción, que consiste en la aparición de ardor o dolor al orinar, cuando por definición la micción es un acto placentero. En la persona con infección urinaria baja, la disuria genera que este acto que era placentero se transforme en algo que le genera disconfort a la persona, en forma de ardor o dolor al orinar. Otra alteración miccional frecuente en este síndrome de infección urinaria baja lo constituye la poliaquiuria. ¿Qué es la poliaquiuria? La poliaquiuria es el aumento en la frecuencia miccional, generalmente con evacuaciones de volumen disminuido, pero conservando el volumen total de diuresis. Poliaquiuria, aumento en la frecuencia miccional, presente también en estos síndromes de infección urinaria baja. Obliga a la persona a acudir a evacuar su vejiga en forma muy frecuente, acompañado de sensación de pujo, otra alteración de la micción, que es la necesidad permanente de evacuar. Eso es pujo. Pujo es la necesidad de evacuar, permanente. En este caso, referido a la vejiga, porque también existe pujo en otros órganos, como por ejemplo en el útero o como por ejemplo en el recto. En este caso, el pujo es pujo vesical. La persona, aparte en su relato, nos dice que una vez producida la micción, la misma no le da sensación de satisfacción. Entonces yo voy a consignar que esta persona tiene tenesmo vesical. ¿Qué es tenesmo vesical? Tenesmo vesical es la sensación de micción insatisfecha, como que la micción no hubiera sido completa o no se hubiera producido la evacuación total de la vejiga. Tenesmo vesical. Ese tenesmo vesical lo lleva a la poliaquiuria, al aumento en la frecuencia miccional. ¿Qué otro motivo de consulta tienen estas personas? Relatan, o en su relato es posible rescatar la presencia de la micción imperiosa, que es la necesidad de evacuación inmediata de la vejiga.
micción imperiosa o necesidad de evacuación inmediata de la vejiga. En algunos casos puede haber incontinencia urinaria, es decir, la micción de manera involuntaria o incontinencia urinaria, generalmente en los casos más severos o en las personas mayores. Entonces miren la riqueza de síntomas que tiene esta infección urinaria baja a través de este denominado síndrome miccional. Rápido la persona acude a la consulta ante tal cantidad y tanta incomodidad provocada por estos síntomas. En el relato de los mismos también es posible encontrar, aunque con menos frecuencia, el relato de una sensación de pesadez o dolor leve, más referido como una molestia en la región hipogástrica, ¿sí? Y a veces el relato se acompaña de manifestaciones en relación al aspecto de la orina, a la cual la persona la refiere como más turbia de lo habitual, turbidez en la orina. A veces le sienten un olor que no es el habitual y lo relatan como que su orina es maloliente o de un olor más fuerte al habitual, o en el relato de los mismos o en el interrogatorio de parte del médico resalta la presencia de espuma pero persistente en la orina, y en ciertos tipos de infecciones urinarias bajas puede haber presencia de sangre en la orina denominada hematuria. Todo eso puede constituir el motivo de consulta. Es un rico motivo de consulta. Mucha sintomatología. Luego de realizado el interrogatorio de tantos síntomas, llega el momento de realizar el examen físico. En este sentido, debemos decir que el examen físico de una persona con infección urinaria baja no suele mostrar o no suele poner en evidencia una gran cantidad de signos en relación a una gran cantidad de síntomas como los que acabamos de mencionar. Es decir, que el examen físico no aporta gran cantidad de datos. ¿Qué podemos encontrar en el mismo? En ocasiones, aunque no siempre, la palpación del abdomen puede despertar dolor en la región hipogástrica o suprapúbica, que no suele ser intenso. ¿Qué otra cosa es característica de estos síndromes de infección urinaria baja? No comprometen el estado general. Son incómodas, mucha sintomatología, pero la persona no muestra mayor compromiso de su estado general. Es decir, que puede desarrollar medianamente bien su vida diaria, salvo por las incomodidades de los síntomas. No tienen fiebre, conservan su apetito, conservan su vitalidad, etc. Voy a referirme ahora al síndrome de infección urinaria alta para finalmente, al final del relato, hacer una valoración del examen de la orina en relación a estos dos síndromes que estamos mencionando. Entonces ya habíamos definido infección urinaria alta y habíamos dicho que era el conjunto de signos y síntomas producidos por la infección del tracto urinario superior. Es decir, que acá la infección ha alcanzado a los uréteres, ha alcanzado a los cálices renales y ha alcanzado a la pelvis renal. Al igual que en la infección urinaria baja, en la infección urinaria alta, el germen involucrado como causal, en mayor proporción de casos, es la Escherichia coli. Es este bacilo gram negativo que se denomina Escherichia coli. ¿Por dónde se produce de manera más frecuente la infección urinaria alta?
Lo más común es que la vía de infección más frecuente sea la ascendente, es decir, gérmenes que ascienden a lo largo del tracto urinario provenientes del exterior, gérmenes del exterior, que penetran a la vía urinaria generalmente luego de procesos de instrumentación de la vía urinaria. Algunos de ellos son frecuentes, sobre todo en los pacientes hospitalizados, como por ejemplo la colocación de sondas transuretrales hasta la vejiga, o por la presencia de fístulas que pongan una fístula. Recuerden que es una comunicación anormal entre dos cavidades orgánicas, en este caso entre el tubo digestivo y la vía urinaria, o por instrumentación diagnóstica o terapéutica de la vía urinaria que hagan ascender los gérmenes desde el exterior hasta la vía urinaria, hasta la vía urinaria alta. La vía hematógena, es decir, el hecho de que los gérmenes lleguen a la vía urinaria por vía sanguínea, es rara, aunque se puede producir. Un factor relevante, importante para la aparición de infecciones urinarias, sobre todo de altas, pero también de la infección urinaria baja, lo constituye esta enfermedad del metabolismo del azúcar que se denomina diabetes. La diabetes es un factor predisponente relevante o importante para la aparición de infección urinaria alta y también de la infección urinaria baja. Otro factor predisponente que aumenta la frecuencia o probabilidad de infecciones urinarias en la mujer lo constituye el embarazo. En el hombre también aumenta la probabilidad de desarrollar infecciones urinarias altas la hiperplasia prostática benigna, que ya habíamos mencionado como predisponente para la infección urinaria baja también. En los niños, un factor que predispone a la aparición de infección urinaria alta lo constituye el denominado reflujo vésico-ureteral. Ustedes recuerden que el flujo urinario es unidireccional, es decir, se produce de riñón a cálices, a pelvis, a uréteres, a vejiga, a uretra y al exterior. Hay ciertas personas, ciertos niños que alteran esa dinámica normal del flujo urinario y se produce el ascenso o el reflujo de orina desde la vejiga hacia los uréteres y a la vía urinaria alta, lo cual es un factor predisponente para el desarrollo en estos niños que padecen esta patología de infecciones urinarias altas. También constituyen factores predisponentes para estas infecciones urinarias altas la presencia de concreciones sólidas en la orina que se denominan urolitiasis o cálculos de la vía urinaria, o el antecedentes de infecciones urinarias previas bajas o altas. Aquellas personas que han desarrollado en algún momento infecciones urinarias previas altas o bajas están más predispuestos al desarrollo de una infección urinaria alta. ¿Por qué consultarán las personas con una infección urinaria alta? Acá no suele estar presente ese rico síndrome miccional que habíamos descrito en la infección urinaria baja. No lo suelen tener, a menos que exista concomitancia de infección urinaria baja e infección urinaria alta. A esta última, es decir, a la infección urinaria alta, le van a pertenecer síntomas propios, entre los cuales vamos a mencionar la presencia de dolor lumbar de tipo gravativo. ¿Sí? Dolor ubicado en la región lumbar, lo más común es que sea bilateral,
aunque puede serlo de manera unilateral o puede estar presente de manera unilateral el dolor lumbar, y adquiere el carácter de gravativo. ¿Cuándo no va a ser gravativo este dolor? Cuando exista una condición previa en el paciente dada por la obstrucción de la vía urinaria por una urolitiasis, en cuyo caso el dolor adquiere la característica de ser de tipo cólico, es decir, es un dolor continuo, pero con exacerbaciones y remisiones parciales. Se localiza en la región lumbar, se irradia al flanco homolateral y de ahí generalmente a la región genital. Ese es el cólico renal y aparece cuando existe una urolitiasis como factor predisponente de la infección urinaria alta. Si no, generalmente el dolor, ya habíamos dicho, era de carácter gravativo. Se acompaña este dolor de la presencia de un síndrome que ustedes ya han estudiado, que se denomina síndrome febril, ¿sí? Que consiste en aumento de la temperatura corporal de grado variable, acompañado de manifestaciones generales y digestivas. Son personas que relatan disminución o pérdida del apetito, se manifiestan cansados o con sensación de poca fuerza muscular, astenia. Pueden presentar síntomas digestivos como la presencia de náuseas, es decir, esa sensación desagradable de vómito inminente, o finalmente pueden presentar vómitos que dentro de la clasificación de los vómitos que ya hemos estudiado son vómitos reflejos. Todas estas manifestaciones pueden estar presentes en la infección urinaria alta y, al igual que en la infección urinaria baja, puede existir en el relato de la persona el haber notado cambios en el aspecto de la orina, notándola de un color que no es el habitual, generalmente más oscura, de aspecto turbio, cuando normalmente no lo es, maloliente o espumosa, al igual que en la infección urinaria baja. Estas son las manifestaciones que suele relatar una persona que tiene una infección urinaria alta. Luego de hecho el relato de la sintomatología, viene el examen físico de la persona con infección urinaria alta. ¿Qué vamos a encontrar en el examen físico de estas personas? Como el compromiso del estado general en este tipo de pacientes se hace presente, van a tener manifestaciones al examen físico general. Es decir, nos vamos a encontrar con personas que pueden mostrar palidez, pueden tener fiebre, o sea, aumento de la temperatura corporal de grado variable, acompañado de los signos de deshidratación, es decir, piel seca, mucosas secas, disminución del volumen urinario o disminución de la diuresis. En casos severos, con infecciones urinarias severas, puede haber taquicardia y, en los casos más severos aún, puede haber compromiso de la tensión arterial traducido en un descenso de la misma o hipotensión arterial. Como ustedes ven, las manifestaciones generales de los pacientes con infección urinaria alta son importantes. Pasamos luego de realizado el examen físico general a la realización del examen físico del abdomen. ¿Qué nos vamos a encontrar en el examen físico abdominal como datos positivos en una infección urinaria alta? Vamos a encontrar puntos, es decir, pequeñas superficies corporales puntuales de escasa superficie
que van a ser dolorosas a la compresión en el caso de que exista una infección urinaria alta. Algunos de estos puntos dolorosos se encuentran en la región posterior. Son los costovertebrales y los puntos costomusculares, a ambos lados, derechos e izquierdos. ¿Dónde vamos a ubicar los puntos costovertebrales? La maniobra, les vuelvo a repetir, es puntual, es decir, que la compresión la voy a hacer con un dedo. Los puntos costovertebrales derechos e izquierdos se encuentran a ambos lados de la columna vertebral, en el nacimiento o inserción de la última costilla o 12ª costilla en la misma. Yo comprimo digitalmente la unión costovertebral de ambos lados. Si la maniobra es positiva, esa compresión genera dolor y yo voy a consignar en mi historia clínica que el paciente tiene punto costovertebral positivo, derecho, izquierdo o bilateral. Deslizando el dedo examinador, siguiendo el trayecto de la 12ª costilla hasta su terminación, recuerden que es una falsa costilla o costilla flotante, hasta el punto en el que termina su trayecto y haciendo presión digital en el mismo, si despierto dolor, yo digo que la persona tiene punto costomuscular positivo, derecho, izquierdo o bilateral. ¿Qué otra maniobra voy a hacer por detrás del paciente? El nombre la define. Le voy a realizar percusión con el puño en su región lumbar. El puño cerrado, percutiendo suavemente con el borde cubital de la mano, con el puño cerrado, de arriba hacia abajo, desde la región escapular hasta las regiones lumbares. Voy a observar qué provoca esa percusión en el paciente. Si la maniobra es positiva, la puño percusión de la región lumbar va a generar una manifestación dolorosa que puede ser gestual o auditiva por parte del paciente y una contracción defensiva o refleja de la musculatura paravertebral del lado afectado o bilateral si son ambos los lados afectados. Puño, percusión lumbar. Hasta acá entonces las maniobras que se hacen por atrás: puntos costovertebrales, puntos costomusculares y puño percusión lumbar. Examinando la región anterior del abdomen, también vamos a ir en búsqueda de otros puntos dolorosos, a los cuales vamos a denominar puntos ureterales. Son tres: superior, medio e inferior, y son bilaterales, es decir que existen puntos ureterales superior derecho, medio derecho e inferior derecho, y también del lado izquierdo, superior, medio e inferior. A los puntos ureterales superior y medio los investigo por palpación abdominal. A los puntos ureterales inferiores no se puede acceder por palpación abdominal porque corresponden a la inserción o desembocadura de los uréteres en la vejiga, y a ellos se accede únicamente por tacto rectal en el hombre o por tacto vaginal en la mujer. ¿En qué consiste la maniobra? Voy a hacer presión digital puntual en la unión para los puntos ureterales superiores de la línea medio clavicular en su intersección con una línea horizontal que pase por el ombligo, del lado derecho y del lado izquierdo. Y voy a decir que la maniobra es positiva si esa compresión digital genera la aparición de dolor en uno, en otro lado o en ambos lados. Y voy a poner puntos ureterales superiores positivos. Entonces, ¿dónde estaban los superiores? En la intersección de una línea vertical, que es la medio clavicular derecha o izquierda, con una línea horizontal que pasa por el ombligo.
¿Dónde estarán los puntos ureterales medios? La línea vertical es la misma, es la línea medio clavicular, pero acá cambia la línea horizontal. Es una línea que se tiende o extiende desde una espina ilíaca antero-superior hasta la otra. En la intersección de la línea medio clavicular correspondiente con la línea biilíaca está ubicado el punto ureteral medio, que también va a ser positivo si la presión digital en el mismo despierta dolor, y así lo voy a consignar. Punto ureteral medio positivo. Ahora viene una parte de esta clase que es común tanto para las infecciones urinarias bajas y altas, a las cuales ya hemos descrito precedentemente, y es la semiología de la orina. Yo, para recordar la semiología de la orina en la infección urinaria, he traído aquí a colación lo que ustedes ya muy bien conocen, que es un examen de orina completa normal. Si ustedes recuerdan en qué consistía un examen de orina completa normal, abarcaba el examen físico de la orina, ¿sí? Abarcaba el examen químico de la orina y abarcaba el examen microscópico del sedimento urinario. Entonces, el examen semiológico de la orina abarca su examen físico, su examen químico y el examen de su sedimento a través del microscopio. ¿Sí? Acá lo tienen ustedes representado a lo que es normal. Recuerden ustedes que la orina es de aspecto límpido, de color ámbar, no es turbia, es límpida, tiene espuma blanca y persistente. ¿Sí? Eso es un examen físico normal, macroscópico, y en lo microscópico acá está consignado el pH normal de la orina, que es ácido, ¿sí? Y que se debe conservar así. En lo químico, acá están los elementos que uno estudia en el examen químico de la orina. La mayoría de ellos, o todos, tienen que ser negativos. Y en el examen del sedimento estudiamos la presencia o no de leucocitos y sus cantidades normales por sexo y por edad, la presencia o no de eritrocitos, la presencia o no de células epiteliales, de moco, de cilindros y de bacterias. ¿Qué se altera de este examen físico de la orina que acabamos de describir, físico, químico y citológico, que acabamos de describir? ¿Qué se ve alterado en una infección urinaria alta o baja? Con relación al aspecto físico, vamos a encontrar que la orina de límpida pasa a ser turbia. De tener una espuma blanca y fugaz, tiene una espuma persistente. Y de tener un olor que lo definíamos como olor sui generis, es decir, de su propio género, es decir, olor a orina, puede tener alteraciones en el mismo. ¿Como cuáles? Olor fuerte, olor pútrido, olor coliforme, o sea, similar al de la materia fecal, alteraciones físicas en el examen de la orina en una persona que tiene una infección urinaria. ¿Qué más se puede alterar en la orina en una infección urinaria? Su aspecto químico, mediante alteraciones en el pH. La gran mayoría de las veces, cuando es Escherichia coli el que provoca la infección urinaria, el pH suele mantenerse ácido, pero existen otros gérmenes, como por ejemplo Proteus, que a veces es responsable de infecciones de la vía urinaria, que pueden alcalinizar la orina, es decir, elevar el pH. Suele ser característico también, con respecto a alteraciones en la química de la orina, la presencia de nitritos, que habitualmente no existen.
y en ciertos casos, acá me está faltando un poquito de consignar, puede haber presencia de proteínas. En relación al sedimento de la orina, ¿qué alteraciones podemos encontrar? Podemos encontrar un aumento en el número normal de leucocitos, lo cual se va a denominar leucocituria. ¿Qué es la leucocituria? Es el aumento del número por sobre el número normal de leucocitos en la orina. Estos leucocitos, que son células defensivas que están participando del proceso inflamatorio, se van a alterar en su estructura histológica y van a adquirir el aspecto de piocitos. ¿Qué son los piocitos? Son leucocitos modificados en su estructura histológica que se transforman en piocitos. La presencia de piocitos en la orina recibe el nombre de piuria. ¿Qué más puede haber en la orina de una persona con una infección urinaria en relación a alteraciones del sedimento? Puede haber presencia de sangre en la orina. Habíamos dicho que a veces podía ser macroscópica, es decir, visible a simple vista, y si no, visible en el microscopio. Signo semiológico de la orina que se denomina hematuria, que es el aumento por sobre el número normal de glóbulos rojos en la orina. ¿Qué más se puede ver en la orina en su estudio microscópico en una persona con una infección urinaria? La presencia de gérmenes. A veces, sin necesidad de recurrir a tinciones histológicas de la orina. Son visibles a veces sin necesidad de recurrir a tinción, aunque a veces se lo puede colorear con tinciones histológicas al sedimento y hacerlas más ostensibles a la presencia de bacterias. Si la vía de contagio es hematógena, muchas veces pueden aparecer en la orina. Yo no lo he consignado porque habíamos mencionado que era poco frecuente que ello suceda, aunque puede pasar. Puede haber presencia de los denominados cilindros leucocitarios, o sea, cilindruria, glóbulos blancos que han llegado a la orina a través del filtrado glomerular, cilindruria. En fin, acá tenemos las alteraciones características físicas, químicas y del sedimento urinario posibles de encontrar en las infecciones urinarias bajas y altas. Una vez realizado el interrogatorio, una vez realizado el examen físico y una vez realizado el examen de la orina completa y encontradas estas alteraciones que acabamos de describir, yo voy a realizar en la orina un examen bacteriológico de la misma. Le voy a pedir al bioquímico que realice un examen bacteriológico de la orina, que realice pruebas sobre la orina para demostrar o no la presencia de gérmenes. ¿Cómo lo voy a solicitar? Yo le voy a solicitar al bioquímico que por favor realice un urocultivo, que consiste en sembrar la orina en un medio apto o adecuado para el desarrollo bacteriano. Ese medio apto o adecuado puede ser de diversa naturaleza, puede ser agar sangre, etc. Coloco la orina en ese medio apto para que cultiven o crezcan los gérmenes que eventualmente los pienso como responsables de la infección. Le pido al bioquímico que sobre esa muestra de urocultivo, a través de distintas técnicas bioquímicas de identificación, realice, valga la redundancia, la identificación del dicho germen responsable. Por medios físicos, por medios de tinción, por medios químicos,
el bioquímico puede identificar al germen responsable de la infección urinaria. Habíamos dicho que en un gran porcentaje de los casos este germen era la Escherichia coli, aunque hay otros. Finalmente, una vez realizado el cultivo, identificado el germen, realice sobre los mismos un recuento de las denominadas UFC, unidades formadoras de colonias que han desarrollado en dicho urocultivo. Realice un recuento de colonias y el bioquímico me puede informar que ha encontrado menos de 10.000 unidades formadoras de colonia. Yo puedo interpretar que si esta es la cantidad de unidades formadoras de colonia que han desarrollado, la muestra puede que esté contaminada y quizás haya que repetir la muestra. O que el bioquímico puede suceder que me diga que el paciente tiene entre 10.000 y 50.000 unidades formadoras de colonia. Acá la infección es probable. No está confirmada, pero es probable. ¿Qué significa? Que suponiendo sea una persona diabética o tenga un cuadro clínico compatible con infección urinaria y este recuento de colonias, yo lo trate o lo medique directamente. ¿Cuándo voy a decir que la infección está confirmada a través del recuento de colonias? Cuando dicho recuento dé un valor igual o mayor a 100.000 unidades formadoras de colonias, en cuyo caso el resultado confirma la infección urinaria. Finalmente, hecho el cultivo, identificado el germen, realizado el recuento de colonias, le pido por favor al bioquímico que me explicite, me explique, me aclare cuál es la sensibilidad del germen identificado en relación a los antibióticos. Paso del proceso que recibe el nombre de antibiograma. Y acá el bioquímico, mediante distintas técnicas bacteriológicas, se fijará en la sensibilidad del germen a los distintos antibióticos y me dirá, es sensible, supónganse, ya van a estudiar esto, a las quinolonas como la ciprofloxacina, o es moderadamente sensible o es resistente a determinado antibiótico. Es decir, que la elección final del antibiótico adecuado para el tratamiento de una infección urinaria va a depender del antibiograma relacionado con el tipo de germen y con el tipo de huésped que yo esté medicando. Ahí hago la elección del antibiótico correspondiente. ¿Qué otra cosa puedo hacer en el estudio de las infecciones urinarias? Puedo recurrir a métodos complementarios pero de tipo imagenológico para observar la anatomía de la vía urinaria, la presencia o no de aquellos elementos que hemos descrito como predisponentes, como por ejemplo la urolitiasis, el reflujo vésico-ureteral, etc., a través de métodos como la ecografía, la tomografía de abdomen, la uroresonancia, métodos que han ido reemplazando, no del todo, pero casi del todo, a otros anteriores, como por ejemplo el urograma excretor o ascendente, que se utilizaban con mayor frecuencia antes del advenimiento de estos métodos complementarios. Y finalmente, si la situación así lo exige, laboratorio general en la sangre del paciente para ver la repercusión o el compromiso del estado general que pueda tener el mismo. Muy bien, con eso hemos dado un pantallazo general de los síndromes de infección urinaria baja, infección urinaria alta y de la semiología de la orina en relación a los mismos. Les agradezco por su atención y será hasta otra oportunidad.